que Sí. tiene este instrumento, y en la cual, cómo son las escalas, la impedancia de entrada que tiene este equipo, que bueno, justo para mí es muy importante, a diferencia de otras personas que, por ejemplo, en el rubro que yo me manejo, es importante la impedancia de entrada y a la vez hay diferentes equipos que tienen otras características que este no lo tiene, que por ejemplo, que tienen la posibilidad que uno puede poner la impedancia de entrada menor a la que tiene. No sé si usted sabía, por ejemplo, los fluques, para Ajá. poder detectar tensiones fantasmas se llama, tiene una opción en donde tiene acá, digamos, una opción que se llama LOZ, que es low Z, digamos, que es baja impedancia, Ujú. que eso nos permite, por ejemplo, en algunos casos, cuando uno está viendo una instalación eléctrica y, por ejemplo, han quedado cables, digamos, por ejemplo, puestos en la instalación, esos cables, si están muy cerca a otro cable que tiene tensión, se genera un efecto de acoplamiento capacitivo. Entonces uno cree que hay tensión y digamos, es como que te puede llegar a generar una equivocación Ajá. en la cual hay esos instrumentos en los que no tienen esa opción, entonces uno no sabe. Entonces, a lo mejor de los casos, uno cree que hay, digamos, por ejemplo, si estamos trabajando con 220 voltios, podemos encontrarnos con tensiones fantasma que son de 180. Obviamente que esa tensión se cae cuando uno pone una carga, Bien. prácticamente desaparece. No más que uno cuando está trabajando con esas tensiones, no, a ver, trata Eh, de trabajar de manera precavida. Entonces, bueno, yo lo que voy a explicar del instrumento, por ejemplo, en este caso, bueno, este justo tiene una impedancia grande, que es de 10 mega ohmios, que esto significa que yo no lo voy a alterar al circuito cuando tome una medición, porque es tan grande la impedancia, cuando la conecto en paralelo, que es despreciable, no genera ningún cambio, digamos. espera un Eh, minuto, Renzo, que le sí, quiero hacer una consulta a los chicos. sí, Chicos, eh, ¿están entendiendo lo que está explicando el ingeniero? Sí, sí, Bien. profe. O sea, es importante que entiendan el término impedancia. Bueno, ahí, por ejemplo, Nahuel, hay algo que no lo tiene claro. Pero, ¿qué es el objetivo? Nosotros vamos a empezar a ver, no hoy, sino la semana que viene, vamos a empezar a ver el instrumento analógico. ¿Sí? Voy a mostrarles yo cómo funciona un instrumento analógico. El ingeniero, el que tiene en su poder, es un instrumento analógico. Obviamente es un tester, ¿sí? O sea que yo voy a empezar hablando de lo que es un pequeño amperímetro y él le va a mostrar un equipo que en realidad son varios equipos en un solo aparato. O sea, estamos hablando de un amperímetro, un voltímetro, un ómetro, en algunos casos hasta puedo medir decibeles, ya vamos a ver cómo, y el concepto que él está haciendo referencia, que es el tema de la impedancia, es un concepto muy importante y nosotros lo vamos a utilizar mucho, ¿sí? Impedancia, ustedes el año pasado han visto, es la manera en que tenemos para decir una resistencia en corriente alterna. O sea, es como un término muy abarcativo, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan? La formulita era Z igual a R más o menos JX. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nos interesa que ustedes tengan en claro? Hablamos de impedancia porque vamos a hablar tanto de una tensión continua o una señal continua o una señal alterna. ¿Sí? Por eso no hablamos solo de resistencia. El término impedancia va a aparecer porque evidentemente hay una señal que varía. Y cuando varía una señal, hay elementos que reaccionan de distintas maneras, como ser los capacitores y las bobinas, ¿sí? Entonces, lo que el ingeniero quiere explicarles primero ahora es cómo leemos, por ejemplo, el panel frontal de ese instrumento. No se preocupen si no ven en detalle, porque, como bien dijo él, lo que vamos a hacer nosotros, este experimento, él le va a contar un poquito de qué se trata, después lo
Lo vamos a dibujar bien, lo vamos a poner en un Power y lo vamos a bajar y se lo vamos a dar a ustedes. Pero ahora me interesa que pregunten si tienen alguna duda, ¿sí? Y obviamente interrumpen y le preguntan, ingeniero, no entendí bien este concepto. Él, por ejemplo, estaba hablando, me gustaría si lo podés volver a explicar, que está muy bueno el tema de la tensión fantasma, de esa medición que ustedes tienen a veces en EDET y genera confusión. ¿Ah? Bien, mira, a ver si se puede ver ahí. Por Ingeniero, ejemplo, no es necesario que comparta la pantalla si va a mostrar la cámara, así le consume menos internet. no sé si Ajá. no me anda lento a mí que le llego con cierto Sí, delay. a nosotros nos llega con un poco de retardo, entonces deja de compartir y mostrar A ver, nomás. para ver. No, digo, deja de compartir la Eh, pantalla y que te ve, y mostrando la cámara nada más. Disculpa, pero vos me decís que deje de compartir. Claro, y por la cámara igualmente se lo sigue viendo, así ya ande más está, fluido, A digamos. ver, ahí creo que ya dejó de compartir. ¿O no? es que se sigue viendo la PC tuya. Y es que puse pausar. Fíjate, ahí está, ahí ya dejó de compartir. Ahí está perfecto. Ahí está. Bien. Lo que yo le quería explicar a Ahí los está. chicos, que por Sí. ejemplo, cuando en las instalaciones eléctricas, Ahí cuando están alguien viendo hace, bien. yo sí, 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 profe. profe. Bien. cuando, Perfecto. cuando, cuando se hace una instalación eléctrica, algunas veces cuando es compleja o algunas veces se tiene un proyecto a futuro, en algunas cañerías ya se dejan cables colocados para futuro, porque por ejemplo dicen, bueno, acá vamos a poner tal cosa, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo acá dibujo en esta línea, supongamos que este cable es el que tiene tensión, digamos, y en el otro, muy cerca de él, hay otro cable que no tiene tensión. ¿Qué es lo que pasa? Entre ellos se genera este acoplamiento que es capacitivo, en donde a mí este cable cuando yo lo voy a medir es como que me está dando tensión, en donde esa tensión es conocida como una tensión fantasma. Apaguen Eso los suele... micrófonos, chicos. ¿Se me escucha? ¿Se me ve ahí o no sé si... Sí, sí, perfecto. Ahí se veía muy bien, No Renzo. sé si corta la hoja y... No, no, se veía bien. A ver, bien. Porque yo le Ahí, quería ahí está explicar perfecto. que cuando pasa eso, cuando tenemos un cable con tensión y el otro sin tensión, se genera ese acoplamiento capacitivo que a mí al cable que no tiene tensión me le genera una tensión fantasma, que cuando Sí, tuve un microcorte de luz, disculpen. Avísenle a sus compañeros que ingresen de vuelta, por favor. ahí se había salido cuando usted salió, ¿qué ha pasado? Se me cortó la luz. Una baja de tensión y...
Silencio en los micrófonos, por favor. Bueno, yo lo que voy a hacer es mejorar esta clase, chicos. Lo voy a hacer todo a través de PowerPoint para que le quede. Yo realmente ahora estoy entrando en el tema este del Zoom. Estoy Tranquilo, está improvisando. todo ok. Sí, eso lo vamos a ir mejorando. En lo cual yo, para explicarle el instrumento, por ejemplo, en este caso, el que yo tengo, bueno, hay una serie de pasos que es lo principal que tienen que hacer antes de usar estos tipos de instrumentos, es tener cierta precaución, porque algunas veces uno no sabe qué magnitud está por medir. Por eso se recomienda que se ponga la mayor escala desde el principio, y uno va modificando, digamos, el conmutador de manera que no lo puede dañar al artefacto. Hoy en día los instrumentos estos analógicos han sido desplazados por los digitales. Sería uno como este. ¿Qué es lo que tiene esto? Este tiene muchas cosas en contra, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, es un instrumento muy frágil, por ejemplo, a diferentes condiciones. Por ejemplo, en el manual, por ejemplo, que trae cada instrumento, te dice que tiene que trabajar a ciertas temperaturas y a cierta humedad, en el cual a este instrumento no se ve afectado. Otras cosas, por ejemplo, este instrumento es muy frágil. Este instrumento se cae 2 o 3 veces y lo perdemos, digamos. En cambio, estos son más robustos y soportan muchas más caídas. ¿Qué vale la diferencia en lo que lo ven algunas veces los técnicos o los ingenieros cuando lo usan? Que, por ejemplo, uno, al tener este instrumento con aguja, puede apreciar ciertos cambios que, por ejemplo, en el digital no se lo ve, digamos. Por ejemplo, un cambio brusco en el que la aguja varía ya es suficiente para saber que hay un pico o un cambio, que, por ejemplo, el digital solo quizás va a cambiar un dígito y uno no lo ve, digamos. Es como que las diferencias, yo lo veo así, por ejemplo, el lado positivo de tener un analógico. Pero después para mí tiene varias cosas ya, no negativas, pero es como que el digital lo ha desplazado. Pero sí o sí hay gente que hoy en día usa estos instrumentos. Este instrumento también se ve afectado cuando se encuentra alrededor de cierto campo electromagnético. Se puede ver alterada la medición, en el caso que de este no. Y bueno, yo le quería explicar en el caso, por ejemplo, como decía el ingeniero, por ejemplo, esto ya es un multímetro, que significa que tiene varias funciones para poder medir diferentes cosas, como por ejemplo, este tiene para medir hasta temperatura, que nunca lo he probado. Tiene para medir, bueno, tensión continua, alterna. Tiene para medir lo que sería lo que dice decibeles, como dice el ingeniero. En lo cual, bueno, acá por ejemplo tienen ciertas especificaciones como todo instrumento, en donde te dicen justo lo que yo estaba hablando, que era lo principal, que había hecho hincapié, porque si empezamos desde el instrumento, desde el principio, hay una impedancia de entrada, que es como que es lo principal, y después sigue el instrumento. Yo había hecho hincapié en eso. Yo lo que sé de la impedancia esa de entrada pasa con este tema de la tensión fantasma, que por ejemplo este instrumento no tiene esta función. Los Fluke sí tienen esa función, no más que un instrumento Fluke es carísimo. Yo creo que compramos 5 de estos instrumentos con lo que vale un instrumento Fluke. Estos equipos a la vez se lo tiene que calibrar, que por ejemplo ustedes pueden ver acá que tiene como, no sé si lo pueden ver, se aprecia como para poner un destornillador plano. En la mayoría, Sí, sí, se ve. en la mayoría de los casos, cada vez que uno lo usa, lo tiene que calibrar, cosa que no pasa con Nunca le he usado. Es con pantalla
No, pues tiene una No sé quién tiene pantallita. el micrófono abierto ahí, se escucha. El micrófono. Profesor, Puede Sí, ser ¿se me escucha? Ahí está. sí, sí. Sobre eso de la tensión fantasma, ¿cómo Sí. puede afectar en la medición a uno? Eso no Y me quedó no, claro. mira, a ver si se me ve, más o menos te voy a decir un ejemplo simple. Por ejemplo, yo te voy a hacer un circuito. Vamos a obviar, digamos, la impedancia, lo que sería la parte compleja, supongamos que es resistivo puro, en donde, por ejemplo, acá yo te estoy haciendo un circuito de una fuente de 12, una resistencia de 10K, 2K. Significa que por acá, por ley de Ohm, acá caen 10 voltios y acá te van a caer 2 voltios. Cuando vos, por ejemplo, con lo que yo estoy hablando de la impedancia de entrada, imagínate que cuando vos pongas tu instrumento en paralelo para medir acá, estás poniendo una impedancia en paralelo que cuando, ¿cómo cambia? Por ejemplo, si es de 10K y por ejemplo con otro instrumento vos vas a poner otra que va a ser de 10 megas, vos te vas a dar cuenta que al ser tan grande esta impedancia casi es mínima la corriente que pasa por acá, entonces no altera la tensión que vos estás midiendo acá. En cambio, en este caso, cuando la impedancia es más chica, sí se ve afectada. Cuando vos vas a hacer en estos casos, que yo te explico que ya estamos hablando de instrumentos, cuando estás trabajando de línea de baja tensión, que ya son, digamos, distribución eléctrica, estás trabajando con 220 voltios, ¿a vos qué es lo que te está pasando? Este ejemplo lo traslada para acá. Por ejemplo, cuando se genera este fenómeno de lo que sería el acoplamiento capacitivo, a mí me está mintiendo que por lo menos acá hay 180 voltios en este cable fantasma, cuando vos lo medís con un instrumento que tiene una impedancia grande, como 10 megas. Entonces los instrumentos Fluke tienen una opción, como si fuera que tiene en el selector, en donde vos podés elegir que tenga una impedancia de 10K o una de 10 megas. En el caso de la utilidad, por ejemplo, yo que me manejo más con cosas eléctricas, digamos, mayores magnitudes, por ejemplo, a mí es fundamental que tenga, por ejemplo, esta función, porque yo en ese caso yo puedo detectar si es fantasma o no la tensión que hay ahí, ¿me entendés? Esto pasa solo cuando estás trabajando con este tipo de tensiones. Cuando voy a trabajar en electrónica, lo ideal es que también tenga esto, digamos, que sea muy grande la impedancia de entrada, pues significa que no altera, digamos, no altera la tensión que impacta en el circuito, ¿entendés? No altera la tensión del circuito. Por eso yo hacía hincapié desde el principio, con todo instrumento, la impedancia de entrada. Por ejemplo, mira, este ejemplo, este tiene una impedancia de 10 megas y este que es digital también lo tiene. Yo si lo mido, le pongo digamos, lo mido acá, por ejemplo, en el común y en la función de tensión ohmico. Profe, Sí. disculpe. Impedancia significa lo máximo que tienen, lo que llegan de al medir en resistiva. No. Esta impedancia de entrada está abarcando todas las funciones, no solo para lo que es ohmico. Mira, por ejemplo, si yo tengo el manual, que le estaba metiendo una ojeada. Disculpe, profesor, eso no sería la impedancia de que tiene el instrumento, está hablando, ¿no es cierto? La impedancia de entrada que tiene el instrumento. Con esa impedancia de entrada vos también determinas la precisión que tiene el instrumento, ¿me entendés? Porque cuanto más grande es la impedancia de entrada, menos altera la medición a la que vos estás tomando, ¿me entendés? No sé si me explico. Sí, A ver, yo eso se tendría que ser la debería, sensibilidad del instrumento. Sí. claro, lo que pasa es que yo debería haber sido un poco más dinámico y haber hecho unos PowerPoint y ir explicando, porque no es difícil, digamos, nomás que No, ahora no, lo pero estoy está bien, va bien, escribiendo. profe, era eso nada más, digamos. Lo voy escribiendo a los ponchazos y no lo encuentro al manual, pero bueno. Acá está. Profe, Sí, mi decime. multímetro tiene esa función de tensión de baja impedancia, dice el BZ low. Esa, sí, perfecto, esa es la función.
Esa es la función que traen esos multímetros, digamos, que es lo que hace es conmutar, por ejemplo, el ejemplo que yo te estaba dando acá entre una impedancia de 10K y una de 10 mega, ahí es cuando vos conmutas esa función, digamos, que algunos no lo traen, digamos. Y, por ejemplo, no sé si se va a ver, pero, por ejemplo, en las especificaciones técnicas de un multímetro, ahí te va explicando que, por ejemplo, la impedancia de entrada, cuando es en continua, sigue siendo 10 megas, y la precisión es más o menos un 3, es más o menos 3, digamos. Y, por ejemplo, cuando es de alterna, también tiene una impedancia de entrada de 10 megas y es más o menos 4. Esto varía mucho, el precio. Digamos, por ejemplo, cuando vos vas a comprar un instrumento, y si vas a comprar uno de 500 pesos, te aseguro que no tiene una impedancia grande, tiene una impedancia bastante chica. Es lo que hace variar el valor entre un instrumento entre otros. No solo eso, obviamente que son varias las características, pero esta es una de las más importantes. Lo que yo quería explicar era, por ejemplo, el tema de los fondos de escala, que no sé, no sé si se llega a ver con precisión. De última, yo ya para la próxima clase le hago capturas en donde se pueda ver, porque capaz que no se está viendo, en donde los fondos de escala, por ejemplo, si ustedes ven este tablero, que se llama, es un tablero, digamos, que sería un tablero analógico, en donde todas las funciones que ustedes tienen, diferentes colores, están en este tablero con diferentes escalas y en diferentes alturas. No sé si la pueden apreciar, pero acá en cada lugar te muestra qué es lo que vos estás midiendo, digamos, la unidad, por ejemplo, si es ohmio, si es tensión, si es corriente, si es decibel, si es temperatura. Cuando ustedes usan estos instrumentos, por ejemplo, este no es tan viejo. Hay algunos que no tienen protecciones. Cuando vos vas a utilizar, que eso le va a explicar el ingeniero, un instrumento analógico viejo, por ejemplo, en la primera medición que haces, si vos no tenés bien puesta la polaridad de las puntas, ya lo quemás, digamos. Es más, lo puedes llegar a notar porque supongamos que vos pones tensión, querés medir una pila y poner la polaridad al revés, la aguja no se va a cursar para allá, sino que va a querer venirse para el otro lado, y vos podés terminar afectando el instrumento de una, digamos, en la primera medición que no lo hagas consciente, chao, se quema. Es más, es recomendable que lo primero que tenés que hacer es verificar las puntas, saber lo que estás por medir, porque esa es otra cosa. Si vos te pasás de escala, también lo podés afectar el instrumento, porque el instrumento no te está avisando, él no sabe qué es lo que está por medir. Vos tenés que tener idea, digamos, y se puede ir a un fondo de escala que supere el que puede medir el instrumento y también lo puede afectar el instrumento. Digamos, es muy delicado a comparación de un digital, que hoy en día estos instrumentos ya, yo no conozco mucha gente que los use, por el solo hecho de que cada vez que lo tenés que usar, lo tenés que calibrar, lo tenés que cuidar como oro. A la vez, en el otro instrumento, aunque no lo creas, al no tener todos esos pasos, te da ya cierta comodidad. Porque, por ejemplo, vos con el digital te equivocas en polaridad, midiendo una batería, algo, y ahí te avisa, te sale un signo negativo, digamos, es como que es muy práctico. Vos mismo decís, uy, me he equivocado, y volvés a poner las puntas en su lugar. Bueno, sí. ¿Vio los multímetros esos que tienen osciloscopio en la pantalla? No, que tienen osciloscopio en la pantalla también, pues ese ya es Sí, es algo algo digital. nuevo que ha salido, sí. No. Había visto, por ejemplo, uno parecido a este, que dentro de la pantalla tiene otra digital, digamos, es un analógico digital, pero no había visto el tema de osciloscopio. El osciloscopio también, si vos te pones a pensar las diferencias entre un analógico y un digital, algunas veces el analógico lo buscan más por el tema de el disparo, digamos, lo rápido que es para entregarte una muestra de una señal, a diferencia de un digital, porque el digital, al tener un procesador, al convertir esa señal analógica, es como que su respuesta es un poco más lenta. Entonces, con el analógico, algunas veces hay gente que arregla componentes, que arregla cosas electrónicas,
toda la vida prefiere un osciloscopio analógico, digamos. Es como que en cada cosa tienen sus preferencias. Yo a la vez hoy le iba a mostrar, porque, bueno, esta clase yo no la había preparado de esta manera, pensaba que iba a ser más práctica, en la cual voy a tener que hacer los PowerPoint para que vaya paso por paso, porque capaz que me olvido de algo. A la vez yo le había mostrado al ingeniero que la otra vez yo estaba armando, digamos, no sé si lo conocen al módulo S, sí lo deben conocer, al módulo SP8266, que es un módulo de Arduino, que es fantástico, que por ejemplo acá lo tengo yo, en el cual yo estoy haciendo, digamos, una prueba que está funcionando bastante bien, que a la vez estoy usando, a ver, no sé si se va a ver ahí. ¿Cuál es la idea de esto? En la que vos te podés hacer un instrumento, no con mucha plata, digamos, porque, por ejemplo, el módulo 8266, un convertidor de analógico digital y esta sonda, que sería una pinza amperométrica, prácticamente te arma de un instrumento que con la resolución que tiene este convertidor de analógico a digital, es de 16 bits, significa que tiene una resolución fabulosa, digamos, es como que me refiero que es muy preciso, y a la vez si ustedes lo pueden combinar con una aplicación, que por ejemplo en este caso yo lo tengo vinculado, no sé si la conocen, a la aplicación Blink. ¿Alguna vez alguno usó Blink? ¿Ninguno usó Blink? No, por favor. Si ustedes usan Blink, no sé si la pueden ver, bueno, no sé si se ve ahí en el teléfono. Este teléfono ahora está vinculado con este módulo, en donde ahora yo voy a prender una lámpara que está sensando acá lo que sería la lámpara, digamos, de una cierta potencia, y me lo visualiza por el teléfono. No sé, ¿usted nunca han jugado con Blink? Blink es una plataforma que... Yo la uso para cámara de seguridad, Blink. Bueno, pero si vos te fijas, no sé si usted ha visto que Arduino es una fuente abierta, digamos, open source, en donde se fueron vinculando varias empresas. En una de estas está Blink, en donde usted pueden agregar cualquier dispositivo que sea Arduino, que tiene una biblioteca enorme, en donde entra Arduino Uno, Nano, el SP8266. Hay un montón de módulos. Yo, por ejemplo, este que tengo es el más viejo, porque ahora vienen otros que vienen con módulo Bluetooth. Yo lo que he hecho ahora, este tiene un módulo de Wi-Fi. Lo que hice yo es hacer un anclaje directo con el teléfono, en donde los valores que toma, digamos, por ejemplo, a través de esta pinza, que esta pinza le explico, soporta hasta 100 amperes, y a la vez la escala es la siguiente. Por ejemplo, si acá pasan 100 amperes, a mí me está entregando por acá 50 miliamperes. Esta es la señal, digamos, la reduce a esa corriente para que la pueda convertir, digamos, lo que sería, digamos, esta señal analógica a una señal digital a través de este modulito. Este modulito es el ADS 1115, que yo ya después también le voy a pasar a la biblioteca, cómo se programa, como, digamos, de última ustedes esto es más presentable en un gabinetito. Ustedes se pueden imaginar que puede ser así una cajita, esto va metido todo adentro, y ustedes pueden estar sensando la corriente, tensión, potencia. Es más, yo por ejemplo le había puesto acá la función que dice factor de potencia, no sé si lo ven ahí, que te lo dice. ¿Ve? Por ejemplo, ahora todo está en 0. Yo voy a prender la lámpara, que es un ejemplo, digamos. A ver. Ahí está, ahí se ha prendido una lámpara. No sé si pueden observar que se ha generado un pico y después se ha mantenido constante. Ahí, bueno, ahí está sensando la corriente que está consumiendo, que estaba circulando por esta pinza, y me la va transmitiendo al teléfono. Está bueno porque, por ejemplo, ustedes pueden hacer su propio instrumento, o de última pueden
Si quieren saber el consumo que tienen en su casa, esto lo pueden poner en la entrada, digamos, pasa el medidor, pasa el cable de carga que sería para su casa, y tranquilamente ustedes lo pueden armar y desde el teléfono van viendo el consumo que tiene su casa, digamos. Dentro de todo, yo lo hago por el solo hecho de mano y me parecía interesante y a la vez yo lo comparaba, porque mire, yo ahora prendo la pinza amperométrica. No sé si se llega a ver el valor de la pinza amperométrica, que me está tirando un valor de 0,40 y el teléfono 0,43. Es más, el teléfono está siendo más preciso que la pinza. Pero es porque tiene este convertidor que es de 16 bits. No sé si ustedes se han dado cuenta que en Arduino, yo creo que el Arduino tiene una resolución de 0 a 5 volt, creo que de 1024. Si es de 16 bits, estamos hablando de 32.000, creo que. No sé si ¿usted alguna vez jugó con Arduino o no? ¿Han visto lo que es, digamos, los convertidores, cómo funciona? A lo que yo quiero explicar que, por ejemplo, un Arduino común de 0 a 5 volts, ¿cómo sería ahí? Sería... Silencien los micrófonos, por favor. De 0 a 5 voltios, ustedes están tomando un muestreo de 1024, mientras que este módulo, al ser de 16 bits, está tomando 32.000 y pico de muestra, digamos. Significa que va tomando de los 0 a 5 volts, cada puntito. Es muy bueno este equipo, digamos. A ver, a mí me ha sorprendido, porque si ustedes se ponen a armar este instrumento a la par de un Fluke, que es un instrumento bastante caro, están ahí nomás, les digo, digamos, y lo han hecho con 2 pesos, digamos, una forma de decir, porque el instrumento Fluke es muy caro. Yo creo que armando este proyecto, no creo que gaste más de 3.000 pesos. Por ejemplo, este módulo, este convertidor, creo que vale 800 pesos. El SP, yo creo que no sé cuánto estará valiendo ahora, pero hay un montón de modelos, vienen otros con Bluetooth. La verdad que yo esto ya se lo voy a pasar más en limpio, porque de última le puedo mostrar cómo se lo ha conectado, cómo se descarga la librería, cuáles son las funciones, cómo se lo configura, cómo se lo codifica, digamos, al SP, digamos, cuáles son las funciones que se le tiene que dar. Y la verdad que es un juguete bastante bueno que yo, por ejemplo, me falta armarlo, encapsularlo, hacerle una plaquetita para que quede más presentable, ponerlo debe ser un gabinete chiquito, y vos te puedes imaginar, vos vas a tener una cajita encapsulada con una pinza, y te puede medir, y vos desde el teléfono a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, te está tirando los valores, digamos. Está bastante canchero, digamos, para ustedes, digamos. Yo, por ejemplo, lo hago porque yo soy medio metido. Pero bueno, sigamos. Yo, en el tema de esto de los instrumentos, yo no sé hasta dónde, ustedes, con el ingeniero Teruel, ¿qué llegaron a ver ya con los instrumentos de aguja? Porque esto ¿Profe? podemos estar todo el día con esto. Y no me atiende, no se lo escucha. ¿Profe? ¿Se me escucha? Ya me he dejado, ya. Ya me he clavado. Bueno, no No sé. diga. ¿Ustedes hasta dónde han llegado? Renzo, Sí. nosotros hemos visto solamente hasta errores. Nada más. Bien, Nada más. entonces es como que estoy con tiempo, con varias cosas, ingeniero, Sí, digamos. totalmente, sí, sí. Bien, No, bien, a mí bien. me pareció muy interesante que les muestre esto, porque mira, justo yo ayer han tenido una charla sobre el PLC, ¿sí? Que ha ido, bueno, un ingeniero que es un especialista, él es representante de Danfoss acá en Sudamérica.
que el ingeniero Jurado. Y los chicos también estaban como entusiasmados por el concepto de los Arduino, que eso vendría a ser la familia de los microcontroladores. ¿Sí? Claro. Entonces, yo les decía que es interesante trabajar con uno y con otro, porque en realidad los dos son importantes, similar a lo que sucede con el tester, suponete, digital y el analógico, porque van a depender de las situaciones en donde ellos tengan que resolver, ¿sí? El PLC, que está orientado exclusivamente para la industria. En cambio, el Arduino puede resolver, como vos estabas diciendo, situaciones quizás mucho más sencillas y por sobre todo que son accesibles. O sea, comprar hoy un PLC, capaz que sea una cosa muy cara, en cambio compro un Arduino, lo acondiciono, ¿sí? Que eso es también todo un tema. Por el tema, yo le decía, que yo por lo menos lo que a mí me ha sucedido es el tema de la inmunidad al ruido. O sea, vos a veces lo probás en el laboratorio, funciona de 10 y lo llevas al aparato con el Arduino o con el Atmel o con, en la época nuestra era el PIC, ¿sí? Vos lo llevabas a la fábrica y resulta que marcaba cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo no lo había hecho inmune al ruido de baja frecuencia, al golpeteo de una máquina trituradora. Es decir, hay muchos conceptos y factores que en el medio, ¿sí? Terminan afectando, que no implica que si vos tenés un buen conocimiento de cómo hacer filtrado de los ruidos, y capaz que lo deja perfecto, y lo único que has hecho es agregarle una etapa más o acondicionarlo al instrumento para la zona donde va a trabajar. ¿Sí? Así es que, por eso, no sé, si vos querés mostrarle, sobre todo, cómo se lee, por ejemplo, una unidad ahí en el analógico, viste, vos vas a marcar con la aguja y por lo general en los testers tenés varias escalas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con dónde medimos, qué es lo que vamos a medir, porque no es lo mismo que midas en corriente alterna que en corriente continua. ¿Sí? Estoy buscando para ¿Profe? hacer un ejemplo. Sí, diga. Le quería preguntar si alguna vez lo ha probado al Arduino midiendo capacitores y midiendo inductancia y capacitancia, porque los testers a veces tienen una limitación para eso y un capacímetro es muy caro, lo habéis buscado y es muy, muy caro, excesivamente Sí, caro. y lo que vos has dicho, hay varios proyectitos para hacer medidores de capacidad o inductancia. Es más, nosotros en el laboratorio, ahí en la tecnológica, tenemos un aparato que es un medidor y es como vos decís, es muy privativo, solamente lo puede tener la universidad. Y generalmente los capacímetros que vos comprás no tienen un rango para cualquier tipo de capacitor. Sí, hay proyectos, yo he visto proyectos finales de alumnos en donde utilizan no solo el Arduino para medir capacidad, sino se hacen diseños con otros microcontroladores. O sea, sí, es muy factible. Es más, en la tecnológica, que le gusta al ingeniero Colombo, ¿cuál es El PSOC. el PSOC? Ya lo van a conocer ellos. Hoy en día, chicos, lo que se tiende a hacer es, se van a situaciones específicas, ¿sí? Es decir, está orientado todo a la construcción de cosas quizás con menos componentes y ya que vienen estos microcontroladores, ya vienen con una lógica como preensamblada, ¿sí? Es cuestión, eso se ha abaratado mucho los costos.
y está obviamente en la capacidad del ingeniero de ir ensamblando y orientándolo a lo que quiere hacer. Yo, por ejemplo, he visto que han hecho medidores de caudal inductivo. O sea, han comprado el sensor inductivo y con eso han medido caudal y lo han hecho a través de una interfaz de Arduino. O sea que sí, seguramente que sí. Es cuestión de tener, digamos, el tiempo y la dedicación, porque es eso. Fíjense la etapa que les estaba diciendo Renzo recién. Una vez armado, hay que empezar a calibrarlo. Eso sí lleva tiempo. Y después, obviamente, ensamblarlo y que vos des una certeza de que el medidor ese va a funcionar bajo cualquier condición atmosférica o de humedad. Esos son los factores que después te obligan a ir puliéndolo al dispositivo. Exacto. Yo creo que este proyecto a los chicos les puede servir mucho, ingeniero, porque abarca varias materias, porque a la vez ya están viendo programación, están viendo electrónica, van a tener que ver una parte de potencia, hacer una fuente para el equipo. Digamos, es como que es medio integral, que yo le aconsejo que lo hagan, porque, por ejemplo, algunas veces uno se da cuenta al final de la carrera que tiene que agrupar todos los conocimientos porque viene una materia que se llama proyecto final. Y vos ahí en el proyecto final es como que tenés que hacer un paquete completo con todo lo que has aprendido y a la vez tenés que reforzar todo lo que has aprendido. Yo le aconsejo que desde ahora empiecen a tratar de incursionar proyectos chiquitos, pero que les sean útiles, digamos. Por ejemplo, esto lo veo muy útil. Yo, por ejemplo, hoy en día ustedes, cada uno puede tener un medidor, digamos, a través de una interfaz, a través de un teléfono, en su casa, y a la vez van aprendiendo muchas cosas, digamos. Esto me parece bastante práctico, en el sentido de que ustedes van a estar en diferentes ramas de diferentes materias, y a lo largo de su carrera, no esperen que llegue el final. Vean, por ejemplo, yo he cometido ese error, porque yo dejé al último el proyecto final y cuando tuve que hacer mi proyecto final, bueno, me choqué contra una pared porque tenía que aprender todo de golpe y me culpaba yo a mí mismo por decir, ¿cómo no iba metiendo mano de antes, digamos? Porque ya cuando llega a esa etapa, ya vas preparado, digamos, vas mejor, digamos. Yo les recomiendo, porque esto tampoco no es algo de otro mundo, pero a la vez es bastante útil para ustedes, digamos. Yo, por ejemplo, no tengo que hacer un proyecto a nadie más, un proyecto personal, y por curiosidad que lo hago, digamos. A usted le va a servir mucho por el tema de la facultad, y esto de Arduino es algo que no tiene límite, digamos. Ustedes si empiezan a fijarse, cada vez hay más cosas. Al hacer un código de fuente abierta, porque esto significa que, por ejemplo, si un chino está programando, lo sube a la plataforma, lo carga, ustedes pueden acceder a esa fuente, a ese código, capaz que le hacen 2 o 3 modificaciones, lo vuelven a subir y hace otro chico que está en la India, lo está usando, digamos, como que esto conecta a un planeta, digamos, con conocimiento, con ideas, y la tienen que aprovechar, digamos, porque hoy en día a ustedes es más fácil, digamos. Yo, por ejemplo, el tema del internet lo agarré justo cuando estaba llegando, pero hoy en día es cada vez más, hay más fuentes, hay más información, digamos. Ustedes tendrían que aprovechar eso, una herramienta muy importante, y nutrirse, porque el día de mañana, capaz que estos proyectos tan simples, si ustedes saben, si llegan a aprender cómo funciona esto y cómo se programa, pueden hacer cualquier cosa. Por ejemplo, con este microcontrolador, con la capacidad que tiene, si arman un cohete, este micro anda, digamos, es bastante bueno. Y lo que hablaba el ingeniero Teruel, que el PSOC, ese micro es mucho más picante, digamos, si hacemos una relación, digamos, de lo que es cada microprocesador, en el otro está en otro nivel, digamos. Yo creo que ustedes también, ¿qué es lo que pasa con el PSOC? Que no está tan
La información no está tan cerca, digamos, hay que buscar más, hay que aprender más. No es como Arduino que ustedes van a googlear y ponen algo y pum, sale. PSOC no, PSOC a la vez es un poco más rebuscado porque tiene otro nivel, que es ustedes también elevan el nivel de ustedes, el estándar que tienen, porque por ejemplo, Arduino ya está llegando a la escuela secundaria, por ejemplo, PSOC no. Si ustedes saben manejar PSOC, están en otra posición. A la vez muy amigable la programación, porque tiene dos interfaces. Renzo, disculpa, un detalle que no es menor, porque lo acabo de googlear. El más chico está en el orden, que digamos es muy bueno, de los 3.500 pesos. O sea que es muy accesible para una economía como la nuestra. Se juntan 2 o 3 personas, como dice Renzo, y encaran ese desarrollo. Eso hacíamos, por ejemplo, nosotros, que ya de paso les tiro el dato, que es muy importante, yo ya les he dicho, no solo tener el tester para ir al laboratorio, sino tener las puntas de prueba del osciloscopio, la sonda del osciloscopio. ¿Sí? Claro. Una sonda de 40 megas, no hace falta que sea muy grande. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Y esa sonda tiene que ser personal. Sí, no pueden, después lo va a hacer. Exactamente, no pueden andar buscando la de la misma facultad. Chicos, y veo la hora y ustedes llaman a tener clase. Así que vamos a concluir acá. O sea, les agradezco la participación, le agradezco a Renzo también la exposición. Creo que ha sido interesante. Ya vamos a ir puliendo los detalles. Eso sepan ustedes que a veces uno no está en el lugar que uno quisiera, ¿sí? En la facultad era mucho más simple. Ahora tenemos que andar, a veces, él está en su trabajo, yo estoy en mi casa, a veces se me corta internet, tengo problemas con la red también, no sé por qué hay microcortes ahora también de luz. Entonces, para que quede claro, el día viernes pueden rendir de vuelta el cuestionario cualquiera. O sea, no es una obligación. ¿Sí? Aquellos que quizás no le ha ido bien, esta va a ser otra oportunidad para que prueben ese conocimiento que han adquirido con la lectura de los PDF, ¿sí? Y con los PowerPoint. ¿Está claro? Pueden, no se olviden de marcar la asistencia de hoy y si no hay ningún cambio, ya vamos a ver si les doy una tarea para el próximo lunes en el aula, para aquellos que no vayan a rendir, porque creo que hay mesa 1. ¿Sí? Eso ya voy a chequear y cualquier cosa le mando al grupo. ¿Está bien? Muy bien, profe. Yo, chicos, esto ha sido un pantallazo. Yo voy a mejorar esto, digamos, a la vez ahora con lo que es como que yo estoy medio desincronizado, digamos, porque tengo un montón de cosas que hago. Ya lo voy a mostrar también cómo se hace fibra óptica, que ahora estoy en el rubro ese, cómo se corta, cómo se conecta, cómo se mide. A la vez no tengo muchos tiempos. El ingeniero alguna vez yo le pido disculpas porque yo no lo puedo seguir a él, porque yo estoy muy comprometido con el trabajo que estoy incursionando y algunas veces es como que ahora vengo y yo ya pensaba que me había desaparecido un año. Y estamos a tiempo, yo le voy a hacer mejor las clases, le voy a explicar, digamos, de una manera a través de PowerPoint. El tema de este proyecto también se lo voy a pasar para que lo hagan fácil, digamos, ya todo explicado. Téngame paciencia nomás y yo le voy a responder y le puedo dar una mano. Lo interesante es que, bueno, tanto como Renzo como yo, lo que ustedes tengan dudas o que tengan inquietudes nos pueden consultar y nosotros vamos a ir resolviendo, o sea, no tenemos todas las respuestas, pero les puedo asegurar que la intención nuestra es que avancemos juntos. Entonces, quizás lo que nosotros no sepamos y ustedes tienen dudas, bueno, también nosotros podemos consultar y de alguna manera vamos a ir caminando. Porque es como dice Renzo, es muy interesante cuando ustedes salen, que aplican todo lo que han visto. De alguna manera, eso es el objetivo de las asignaturas. Y fíjense que
no solamente en medida electrónica, ayer lo han visto con el ingeniero Galve, y así van a ir viendo en otras áreas exactamente lo mismo. ¿Sí? Así que estamos en contacto. Por ahora ya estaría concluida la clase de hoy. ¿Ah? Bueno, profe, nos vemos. Profe, muchas gracias. Hasta Nos luego. vemos, un gusto, Hasta luego, chicos. profe. Luego. Hasta luego.